Estas son algunas cosas donde uno empieza a entender que Marx, digamos, empezó a discutir esto cuando ya era, digamos, bastante joven, porque esto cuando tenía 16 años para cumplir 17, y termina con, digamos, una del examen final era reflexiones de un joven en la elección de una profesión. Y bueno, él decía lo siguiente: acá ya él entiende que uno no siempre puede elegir la profesión. Dice, mas no siempre podemos lograr la posición a la cual creemos que somos llamados. Nuestras relaciones en la sociedad están relativamente preestablecidas antes de que estemos en una posición de determinada. O sea, antes que elijamos, ya nos eligieron a nosotros para qué ser en la sociedad. Pensaba eso ya a los 16 años. Pero fíjense que ya a esa edad tenía algunas ideas bastante claras. Decía, la guía principal que es para alguna elección de una carrera es el bienestar de la humanidad y nuestra propia perfección. Y decía, no hay contraposición entre la perfección o el bienestar de uno y de la humanidad. Dice, si estos estudios pudieran estar en conflicto, uno tendría que destruir al otro. Al contrario, la naturaleza del hombre está constituida de tal modo que solo puede lograr su propia perfección trabajando para la perfección o para el bienestar de su semejantes. O sea, él pensaba que su perfección individual dependía del desarrollo y del bienestar del resto a los 16 años, y terminaba pensando que, digamos, que trabajar por la humanidad no era una carga que lo pudiera obligar a ningún sacrificio, y en realidad ya en esta época, a los 16 años, digamos, ya tenía idea de que, digamos, la felicidad personal dependía de la felicidad de los otros. Este era el aspecto de Marx en esa época, cuando viaja por primera vez a Bonn y lo llamaban jabalí salvaje, porque tenía aspecto de pelo negro, barba ensortijada y muy discutidor. Y primero va a Bonn. En Bonn forma parte del Club de las Tabernas, y bueno, y ahí aparentemente a Marx como a Engels le gustaba tomar bastante, y muchas veces se entregó, y ingresó al Club de los Poetas, pero él en realidad pertenecía al club donde estaba la burguesía de Treves. Y había otro club que era el Club de Treves, que en realidad era la nobleza de Treves. Y en un momento determinado se pelearon y Marx entró en un duelo con alguien que era de la nobleza y que sabía esgrima y que era oficial. Así que, pero Marx era un atrevido que se entró en duelo y le quedó una cicatriz en la ceja izquierda de ese primer duelo que tuvo. El lío que tuvo con el padre fue que el padre dijo que tenía que salir de ahí, lo mandó a Berlín, porque después se lo era un bueno. Entonces lo manda a Berlín, pero Berlín era justo el núcleo de los hegelianos de izquierda en ese momento. Entonces Marx forma parte del club de los doctores, el doctor club. El club de los doctores era el club, digamos, hegeliano, donde se reunían, leían a Hegel, discutían. En ese momento se compromete en secreto con Jenny a los 18 años. Cuando tenía 18 años se compromete con Jenny. Fíjense que en esa época pensaba que iba a ser un literato, escribía poesía, hizo 2 dramas que nunca, como conocemos el título, pero desaparecieron, y que en realidad la poesía, si bien tenía un componente romántico, tenía todavía toda esa cosa, era la poesía para Jenny, que estaba en Treves y él que estaba en Berlín, bueno, y seguía pensando que había que huir de la apatía que nos aparta de la voluntad y de la acción. O sea, que tenía la idea de Goethe que el primero es la acción. Ahora, en 1838 muere su padre. En el 40 ascende, estaba, digamos, el hijo de Federico Guillermo III, muere Federico Guillermo III, sube Federico Guillermo IV en Prusia, y, digamos, los hegelianos de izquierda pensaban que iba a ser un reformador, en realidad fue un conservador, fue para el otro lado de lo que pensaron los hegelianos de izquierda que iba a pasar con él. Primero porque en realidad a Hegel
digamos, lo necesitaron en el primer momento de que se reconstruyó después de la caída de Napoleón. Después que Napoleón vence en Jena, en realidad Prusia, digamos, tiene que acordar con los franceses, incluso ahí tiene que, digamos, abolen la servidumbre. Existía servidumbre en Prusia todavía, lo abolen en ese momento, y en realidad hacen más cambios liberales en ese momento. Lo ponen a Humboldt, que en realidad crea la Universidad de Berlín, donde van a estudiar, y que ahora se llama Universidad de Humboldt. Cuando uno va a Berlín, es la universidad que creó Humboldt y es la universidad donde estudió Marx. Pero en ese momento Marx quería ser filósofo, obviamente como su amigo Bruno Bauer, y digamos, estaba preparando una tesis doctoral para ser filósofo, pero en ese momento a Bruno Bauer lo echan de la Facultad de Bonn, que era profesor, porque bueno, la reacción en ese momento quería sacar a los hegelianos de izquierda, que eran los que estaban peleando contra el régimen feudal prusiano. Y en realidad, digamos, y esta es una carta de Moses Hess a uno de sus amigos, que describe a Marx en esa época. Lo describe a Marx como, le dicen, mira, vas a conocer a uno de los mayores filósofos actualmente vivos, acaso el único que atraerá la atención de toda Alemania cuando se presente públicamente con sus escritos y en la cátedra. Porque todo el mundo pensaba que Marx iba a ser profesor de filosofía de alguna cátedra alemana. El doctor Marx, que así se llama mi libro, es un joven que dará el golpe de gracia a la religión y a la política medieval. En él se conjuga la seriedad filosófica con el humor más acerbo. Dice, imagina a Rousseau, Voltaire, Paul, Lessing, Heine y Hegel reunidos en una sola misma persona. Y digo reunidos, y no mezclados, y tendrás al doctor Marx. O sea que era una mezcla diabólica. Marx era todo eso para Hess. Era el miembro más joven del grupo de los hegelianos en ese momento. Hay una carta que se mantuvo y que la hija menor de Marx, ella la recibió de su prima, que Carolina, que en realidad era la hija de la hermana mayor de Marx. Entonces era una carta que había mandado a su padre, que lo tenía ella, y la publicaron en el periódico de Kautsky en el 97. Ella la envía al periódico y en ese momento Marx tenía 19 años y decía que la carta explica muy bien la capacidad sobrehumana, como decía Leonardo, del trabajo ahí relata que escribe una metafísica del derecho que son como 200 hojas, que después se da cuenta que en realidad había adaptado las cosas a la idea que tenía, rompe todo y escribe de vuelta otra 200 hojas de filosofía del derecho y dijo que también era tan mala que la rompió. Al mismo tiempo leyó a Hegel, al mismo tiempo traduce a Tácito del latín al alemán, digamos, tenía una actividad muy intensa, era una actividad intensísima. Y en realidad ahí dice que se da cuenta de que se estaba equivocando, que en realidad estaba poniendo la idea en primer lugar y que la idea no tenía sentido si no se va con lo real. Entonces, en realidad Eleonor dice que, aunque tenía algunas cosas personales, ella la da a publicar para que la gente supiera quién era Marx a los 19 años. Entonces, bueno, Marx le dice al padre de entrada que era un momento crucial y que iba a tener un cambio en su vida, piensa que hasta ahora lo que había hecho era todo especulativo y que en realidad había aplicado divisiones caprichosas, para hablar de la filosofía del derecho. Y decía, la razón de la cosa misma tiene que desplegarse como algo que en sí mismo es contradictorio. O sea, en esa época comienza a tener una idea dialéctica, o sea, hay que desplegar las cosas de manera que en sí mismo sean contradictorias hasta poder encontrar el sentido. Y dice, había caído un telón horizontal, había quedado destruido y era necesario poner nuevos dioses. Pasé a buscar hasta la idea y lo regalé. O sea, ahí hay una primera aproximación al hecho que él en realidad siempre discutía con los hegelianos de izquierda que la crítica por sí misma y la idea sola no servía, sino se buscaba
eso no lo regala. Bueno, y lo que le dice ahí al padre que como estuvo indispuesto, estuvo en la cama, qué sé yo, le llevó a todo Hegel y sus discípulos. ¿Qué era la filosofía esa? Bueno, uno puede ver muchas cosas y es media compleja y es muy alejada de nosotros la filosofía hegeliana, pero por ahí Engels en el 88 que escribe un opúsculo para un periodo que después fue un libro que fue Feuerbach, yo digo Feuerbach, ¿cómo se llama? Feuerbach, el fin de la filosofía clásica alemana. Bueno, describe cómo, digamos, Hegel servía para todo, para la derecha y para la izquierda, todos eran hegelianos, los de derecha y los de izquierda eran hegelianos. Hegel definía que Hegel tenía dos componentes. Él decía, Hegel decía que Hegel tenía un componente exotérico, con X, exotérico, que quiere decir visible, que es lo que se ve y que eso es de derecha, porque es el sistema hegeliano de que lo real es racional, por lo tanto justificaban el estado social. Y la derecha tomaba eso, pero que tenía un componente esotérico, como nosotros decimos esotérico a las religiones raras, que quiere decir oculto, que si uno descascara la cosa superficial de Hegel, que era la dialéctica, que es muy revolucionaria y que es de izquierda. Hegel usaba esa terminología, exotérico y esotérico. Bueno, en esa época, digamos, el grupo hegeliano empieza en la mitad del 35 con que Strauss publica La vida de Jesús, donde dice que Jesús en realidad, las presentaciones son mitos de la época que crearon las comunidades y no un hecho histórico real. Después Bruno Bauer escribe La historia sagrada de la humanidad y Ludwig Feuerbach en el 41 La esencia del cristianismo, que es un libro fundamental para los hegelianos. ¿Por qué? Porque lo que hace Feuerbach es lo que se llama la inversión sujeto-predicado. Decía, en realidad, para resumirlo, ¿qué decía? Decía, Hegel dice que Dios creó al hombre, por ejemplo. En realidad pone como sujeto a Dios y como al hombre predicado. Lo que hay que hacer es la inversión, decía. Hay que hacer la inversión sujeto-predicado. En realidad, el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. Por lo tanto, en realidad crea por primera vez la imagen materialista de que las ideas surgen de la base material, aunque era antropológico, en el sentido que se ceñía en el hombre y no en las condiciones sociales. Pero crea esa primera inversión que fue muy importante. En este libro, Engels dice, en esta época, en el 41, todos éramos tan aprovechados que todos éramos y en esa época, en el 41, Engels estaba asistiendo al seminario que daba Schelling, que era el adversario de Hegel, un conservador que ya tenía en esa época casi 70 años. La monarquía prusiana lo llama y lo pone en la cátedra de Hegel. Entonces, Engels va a asistir y todos escribían lo que decía Schelling, pero escribían despotricando con lo que decían. ¿Y con quién estaba sentado Engels en primera fila? A la izquierda tenía Bucar, que fue el historiador inglés que después habló de cómo se entendía materialmente la historia. Del lado derecho tenía Bakunin y muy cerca de él tenía Kierkegaard. Fíjese, ese seminario estaba Engels, Bakunin, Bucar y Kierkegaard. Y cuando salían del seminario, en realidad, ¿por qué estaba haciendo el seminario ahí Engels? Porque pudo, por suerte, librarse de donde estaba en Bremen y tuvo que hacer el servicio militar. Entonces él quiso hacer el servicio militar porque quería irse de Bremen y se fue a Berlín. Entonces fue en el grupo de artillería, pero dice que nunca pisó el cuartel. O sea, él estaba en la Universidad de Berlín, en la taberna con los hegelianos. En realidad utilizó eso. El padre creía que de esa manera en Berlín y el ejército lo iba a poner en orden, como creían muchos padres actualmente, si va al ejército, bueno, el padre creía eso, pero en realidad hizo lo peor que pudo hacer, porque ahí se relacionó con todos los hegelianos.